Para comenzar con esta producción, nos proponemos partir desde una consigna que forma parte de este mismo trabajo, ¿no? En la primera parte, el trabajo escrito. La consigna dice algo así como, ¿cuál es nuestra opinión sobre el uso de documentos y recuperar a los próceres, ¿no? Si es válido utilizarlo para la enseñanza en la historia. La respuesta a esa pregunta es que sí. Sin embargo, sí lo hacemos de manera crítica, ¿no? Problematizando, cuestionando y contextualizando, ¿no? Y en este sentido nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuáles son aquellas representaciones, aquellas ideas previas que traemos acerca de la vida de Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Indagando un poco en nuestras biografías, nos dimos cuenta, nuestras biografías escolares, nos dimos cuenta de que aquellas representaciones que tenemos son las de un Simón Bolívar similar o semejante a San Martín, ¿no? Estos grandes próceres, los libertadores de América. Y al indagar, ¿no? Un poco, esto es un poco por creemos por la enseñanza, ¿no? Que es, de corte positivista, ¿no? Influido por las historiografías positivistas de la época y de la época en que nosotros transitamos durante en la escuela, ¿no? En la escuela primaria y secundaria. Así que a través del estudio e indagar sobre la vida de Simón Bolívar, podemos dar cuenta de que en realidad son dos personajes que difieren. Encontramos un montón de ribetes entre Simón Bolívar y San Martín, como por ejemplo que San Martín tenía una formación muy militar, ¿no? Y no estaba interesado en interferir en cuestiones políticas. Al contrario de Simón Bolívar, que estaba muy involucrado, ¿no? Que su vida era muy política. Simón Bolívar, una de las cuestiones que nos va a plantear, nosotros tratamos de trabajar sobre el discurso de Angostura y el discurso de Jamaica, ¿no? Como dos instancias diferentes, ¿sí? De pensamiento de una misma figura, ¿no? El Congreso de Angostura se va a dar en la ciudad de Angostura entre 1819 y entre 1819, bien digo, y 1821, ¿sí? En el contexto de la guerra de independencia, ¿sí? de Venezuela, y que va a derivar en la conformación de la República de Colombia, ¿sí? En el discurso de Angostura, él una de las cosas que plantea es mostrar cómo tanto Grecia como Roma, ¿no? Las muestra como dos modelos a seguir de una buena civilización, si se quiere, ¿no? De una sociedad bien constituida. Sin embargo, dice él, ¿no? Estas dos sociedades, ¿sí? tan bien constituidas, terminan fracasando como modelos de gobierno, ¿sí? Y lo pone en contraposición a Esparta. ¿Sí? ¿Por qué Esparta? Porque Esparta tiene un modelo de gobierno de tipo imperial, ¿sí? Digamos, muy alejado de una democracia griega, ¿sí? O de un republicanismo de corte romano. Sin embargo, dice él, termina perdurando en el tiempo, ¿no? Y con buenos triunfos, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y en este sentido, él plantea que el modelo de gobierno inglés, ¿sí? eh, es hasta positivo, ¿no? O mucho más potable como modelo, ¿sí? Para la nueva república, para la Gran Colombia, que es esos viejos modelos vetustos de Grecia y Roma, ¿no? Esto no es casualidad, tiene que ver con
su formación, ¿no? Su formación de corte iluminista, y su formación en términos del liberalismo inglés. ¿Sí? ¿Por qué lo plantea en estos términos? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene la llamada democracia tiene que ver con lo voluble que termina siendo el pueblo, ¿no? La opinión popular. ¿Sí? Él plantea al modelo inglés, ¿en qué sentido? En el sentido de que la figura de los lores, por ejemplo, no depende de la voluntad popular. ¿Sí? Sin embargo, volvemos a tener otra vez otro problema. ¿Cuál es ese problema? Al no depender de la voluntad popular, ¿sí? El problema que tenemos es que se pueden enquistar en el gobierno. ¿Sí? Y esta figura a mí me resultaba interesante porque, en definitiva, nosotros hoy tendemos a mantener un formato similar en la figura del juez, por ejemplo, ¿no? Donde no depende de la voluntad popular su elección, ¿sí? Y pueden enquistarse en el gobierno durante muchísimos años. Y para revocarlo, ¿sí? Depende de otros jueces, ¿no? Hay que hacer un jury de enjuiciamiento, ¿sí? Me resultaba interesante. Miembros de su propia clase. Exactamente, me resultaba interesante verlo desde ese lugar, ¿no? Como hoy seguimos manteniendo ese tipo de figuras. Vos te adentraste un poco más en el momento político de Angostura, y yo voy a arrancar, lo estamos haciendo cronológicamente al revés, desde la Carta de Jamaica, ¿sí? La Carta de Jamaica parece ser una proclama de corte republicanista. En los inicios, la formación de Bolívar tiene como referente a Montesquieu, por lo tanto, en sus primeros momentos es un iluminista liberal de pura cepa, ¿no? Y investigando, mirando, uno siempre se pone a mirar videitos de YouTube y por dónde va el debate hoy acerca de la figura de Bolívar, y vemos que hay mucha crítica acerca de su supuesto, comillas, republicanismo, ¿no? Porque, claro, tanto republicanismo, de hecho, se declara una república independiente cuando todavía acá había una primera junta que no se decidía a mencionar ninguna palabra ni parecida, tipo tan afín a las ideas del republicanismo, termina pidiendo la suma de los poderes, siendo el gran libertador, funcionando como un dictador. Vamos a hacer una salvedad acerca de el significado que tiene en ese momento la palabra dictador. Perfecto. A la que tiene hoy, ¿no? Acabas de hablar de las referencias clásicas. No eran lo mismo un dictador, la figura del dictador en la República Romana, que era cuando la República estaba en peligro de bélico, de invasión, estaba en un momento de crisis. No se podía, la dinámica política no permitía largas discusiones en el Senado, senatoriales, por lo tanto había una figura que centralizaba la suma del poder para dirigir acciones bélicas o en la defensa de la República, ¿sí? Era un puesto, en aquel momento, era un puesto transitorio que una vez distendida esta crisis solucionada, se volvía al republicanismo tradicional. Un poco de ahí emula la idea de ser un dictador, dice, estamos todavía en un proceso que no permite, y de hecho las repúblicas fallidas hasta ese momento se lo demuestran, ¿no? La dispersión del poder y de las decisiones no debilitan el proceso revolucionario. Aunque a la altura ya de la Carta de Angostura vemos una persona que está totalmente ya más convencida de centralizar el poder en una figura fuerte que dispersarlo, ¿sí? en autoridades elegidas por los sectores populares. Pero acá hay otra salvedad. Casi lo podríamos llevar no solamente a la figura de Bolívar, sino a todos los líderes revolucionarios de esta época y su relación con los sectores populares. Entendamos que tanto Bolívar, en Argentina podemos ver a la figura de Belgrano, de Moreno, pertenecen a las élites ilustradas.
¿sí? De ahí van a venir sus ideas iluministas, y como tal tienen todavía una relación muy conflictiva con los sectores populares. De hecho, en un momento tiene una fuerte enemistad Bolívar con uno de los, bueno, en una guerra tan amplia que abarca tantos, como es tanto territorio, obviamente hubo un montón de líderes locales o regionales que iban cobrando, se iban ganando sus generalatos, y de golpe tiene un enfrentamiento muy fuerte con Manuel Piar. Y a Manuel Piar lo termina fusilando, acusándolo de querer fundar una pardocracia. ¿Sí? Una pardocracia suena muy feo. Hoy sería realmente un término Claro, bastante chocante para todos nosotros. No hay que descontextualizarlo, por supuesto. ¿Sí? claro, ahí Era está. muy común entre esta clase criolla ver con cierto recelo al pardo. ¿Sí? Lo Exacto. vemos como decís, como una gente voluble, influenciable para un lado o para el otro, pero claro, era cuestión de prometerle o negociar ciertos privilegios a alguien que estaba desposeído de todo y jugaba en ese sentido. En la caída de la Primera República, los llaneros, que no van a ser el sector pardo, pero los llaneros que son del interior, que no pertenecen a la élite criolla, van a jugar en la reacción realista, ¿sí? Por lo Exactamente. tanto, retomo algo que mencioné y dejé de lado. En las lecturas que vamos haciendo de los distintos videos que he visto por ahí, hay como una línea nueva de pegarle a Bolívar acerca de su incoherencia entre su supuesto republicanismo y al final estar pretendiendo la suma de todos los poderes. Yo creo más bien en una coherencia con respecto a la convicción del proyecto de la patria grande, ¿sí? Convencido de que estas revoluciones dispersas no se iban a poder consolidar y que a la larga no se iba a emancipar América Latina si no era como una gran nación, incluso por momentos como una confederación, que también fue una figura que se ensayó, y justamente con lo que se va a encontrar es con la cerrazón, con la confrontación con las élites locales. ¿Sí? Que Claro. esto va a ser una constante en todo el siglo, en todo el continente. Las élites locales van a tener intereses más particulares, más locales, más regionales, más personales, y no van a propender a esta idea de una patria mancomunada ni nada por el estilo. Y la influencia de la misma Inglaterra que él tanto ensalza, ¿no? Que en definitiva juega en contra, juega a favor de esas élites locales justamente por intereses coyunturales. En el video que vimos, que nos recomiendan en la bibliografía, José Pablo Feynman hace un comentario muy interesante. Él dice, de todas maneras, ese proyecto no podía funcionar porque no le convenía al Imperio Británico. Y Tal nada cual. que no le conviniera al Imperio Británico podía prosperar en el siglo XIX. Es Exactamente. interesante también ver como un actor importante cómo juega la relación de Inglaterra con las distintas élites, cómo Inglaterra no se decide en ningún momento a apoyar abiertamente a Bolívar, y ahí hay lecturas historiográficas, ¿no? ¿Es indecisión o es una mirada estratégica de promover los procesos revolucionarios, pero después negociar con las élites? Tal cual. Pareciera, a vistas mirando la historia hacia atrás, pareciera esta última la opción, ¿no?